Cumplir 80 años no es simplemente añadir una vela más al pastel. Es cruzar un umbral invisible que muchos temen, algunos niegan y pocos entienden realmente. Porque al llegar a esta edad, hay cambios que suceden te guste o no. Cambios que no piden permiso. Cambios que no dependen de tu optimismo, ni de tu disciplina, ni siquiera de tu genética en algunos casos. Son transformaciones profundas, silenciosas, inevitables. Y lo curioso es que casi nadie te prepara para ellas. La sociedad suele hablar del envejecimiento en términos superficiales. Arrugas, cabello blanco, jubilación. Pero lo que ocurre a los 80 va mucho más allá de la apariencia. A esta edad, el cuerpo comienza a revelar con claridad todas las decisiones acumuladas durante décadas. Es como si la biología sacara un informe final, detallado y honesto. Y aquí está el contraste que pocos mencionan. Cumplir 80 no significa necesariamente fragilidad absoluta. De hecho, muchas personas llegan a esta edad con una lucidez admirable. Sin embargo, incluso en los casos más saludables, existen 6 cambios fundamentales que comienzan a manifestarse con mayor intensidad. Algunos son físicos, otros son cognitivos, y otros, quizá los más impactantes, son emocionales. El primero de ellos empieza mucho antes de que lo notes conscientemente. A nivel celular, la capacidad de regeneración disminuye de manera marcada. Durante la juventud, el cuerpo repara tejidos con eficiencia casi automática. Una herida sana rápido. Un resfriado desaparece en pocos días. Un esfuerzo físico se compensa con descanso. Pero a los 80, la velocidad de reparación cae drásticamente. Las células madre, responsables de regenerar tejidos, se vuelven menos activas. El colágeno se produce en menor cantidad. La elasticidad de los vasos sanguíneos disminuye. Esto significa que pequeñas lesiones pueden tardar semanas en sanar. Significa que una caída leve puede convertirse en una complicación seria. Y aquí aparece un punto crucial. No es solo desgaste, es menor resiliencia biológica. El margen de error se reduce. Sin embargo, hay algo aún más importante. El metabolismo cambia de forma significativa. A los 80, el cuerpo utiliza la energía de manera diferente. La masa muscular tiende a disminuir, incluso en personas activas. Este proceso, conocido como sarcopenia, no es opcional, es progresivo, y afecta directamente el equilibrio, la fuerza y la autonomía. Pero aquí entra el contraste interesante. Mientras el cuerpo pierde velocidad, la percepción del tiempo se acelera. Muchos adultos mayores describen que los años parecen pasar más rápido que nunca. Esta sensación no es imaginaria. El cerebro procesa la novedad de forma distinta. Al haber menos experiencias completamente nuevas, el tiempo se percibe comprimido. Y esto puede generar una sensación silenciosa de urgencia. A nivel cardiovascular, también se producen cambios inevitables. Las arterias pierden flexibilidad. El corazón, aunque puede seguir funcionando adecuadamente, trabaja con mayor rigidez. La presión arterial tiende a elevarse. Y aunque todo esto puede manejarse con hábitos saludables, la realidad es que el sistema ya no responde con la misma eficiencia que a los 50 o 60. Ahora bien, hay algo que sorprende a muchas personas al cumplir 80. No todo es deterioro. En muchos casos, la estabilidad emocional mejora. La reactividad disminuye. Los conflictos pierden intensidad. La necesidad de aprobación externa se debilita. Es como si tras décadas de experiencias, el cerebro emocional aprendiera a filtrar lo verdaderamente importante. Sin embargo, este mismo proceso puede venir acompañado de otra realidad inevitable. El círculo social se reduce. Amigos de toda la vida ya no están. Hermanos, parejas, compañeros de juventud pueden haber partido. Y esta reducción no es solo numérica, es profundamente simbólica.
obliga a enfrentar la fragilidad de la vida de forma directa. El sistema inmunológico también cambia. Aunque sigue funcionando, su respuesta es más lenta y menos específica. Esto significa mayor vulnerabilidad ante infecciones y una recuperación más prolongada. No es debilidad en el sentido tradicional, es una reconfiguración biológica. Y mientras todo esto ocurre internamente, externamente sucede algo que impacta profundamente la identidad. La percepción social cambia. La sociedad tiende a etiquetar a quienes superan los 80 como frágiles o dependientes, incluso cuando no lo son. Esa mirada externa puede influir más de lo que imaginamos. Cumplir 80 años no es solo un evento cronológico. Es una transición fisiológica, psicológica y social. Y comprender lo que realmente ocurre permite enfrentar esta etapa con mayor claridad y menos miedo. En la siguiente parte, profundizaremos en el primer gran cambio inevitable que ocurre al cumplir 80 años, y por qué ignorarlo puede acelerar el deterioro más de lo que imaginas. A los 80 años, el primer gran cambio que se vuelve imposible de ignorar es la transformación profunda de la masa muscular y la fuerza física. No ocurre de un día para otro. No despiertas una mañana sintiéndote completamente distinto. Es más sutil que eso. Es una disminución progresiva que durante años avanza en silencio hasta que finalmente se hace evidente en gestos cotidianos. Levantarse de una silla requiere más impulso. Subir escaleras exige pausas. Cargar bolsas se vuelve una tarea estratégica en lugar de automática. La sarcopenia, esa pérdida natural de masa muscular asociada al envejecimiento, se acelera de manera notable alrededor de esta edad. Después de los 30 años, ya comenzamos a perder músculo lentamente. Pero a los 80, el proceso es más marcado, porque el cuerpo ya no responde igual a los estímulos anabólicos. Las proteínas se sintetizan con menor eficiencia. Las hormonas como la testosterona y la hormona de crecimiento están en niveles considerablemente más bajos. Y aunque la persona se mantenga activa, la capacidad de construir músculo es menor que antes. Aquí aparece el contraste clave. No es que el cuerpo deje de responder, es que necesita más estímulo para lograr menos resultado. Y muchas personas, al no entender esto, reducen su actividad justo cuando más la necesitan. El miedo a lesionarse lleva a moverse menos. Moverse menos acelera la pérdida muscular, y esa pérdida aumenta el riesgo de caídas. Es un círculo silencioso. La fuerza no solo es cuestión de levantar peso, es la base de la autonomía. Es poder sostener el propio cuerpo, mantener el equilibrio, reaccionar ante un tropiezo. Cuando la masa muscular disminuye, también se reduce la estabilidad articular. Las rodillas soportan más carga relativa. Las caderas pierden amortiguación natural. Incluso la postura cambia. La espalda tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante, debido al debilitamiento de los músculos extensores. Pero lo verdaderamente importante no es solo el músculo visible, sino el músculo invisible, el que protege los órganos, el que ayuda al retorno venoso, el que participa en la regulación de la glucosa. A los 80, la sensibilidad a la insulina también puede disminuir. Y el músculo es uno de los principales tejidos que captan glucosa de la sangre. Menos músculo significa menor capacidad metabólica. Esto explica por qué algunas personas desarrollan alteraciones glucémicas en edades avanzadas, incluso sin haber tenido problemas previos. Sin embargo, no todo es pérdida. Existe algo fascinante en el cuerpo humano. Su capacidad de adaptación persiste hasta edades muy avanzadas. Estudios en personas mayores de 85 años han demostrado que el entrenamiento de resistencia, incluso iniciado tardíamente,
puede mejorar la fuerza y reducir el riesgo de caídas. La diferencia está en la estrategia. A los 40 se puede entrenar con intensidad impulsiva. A los 80 se necesita precisión, supervisión y constancia. El segundo aspecto inevitable que acompaña esta transformación física es el cambio en la densidad ósea. Con el paso de los años, el hueso pierde minerales de manera progresiva. En las mujeres, este proceso suele acelerarse después de la menopausia. Pero en los hombres también ocurre, aunque más lentamente. A los 80, la estructura ósea puede ser más frágil, lo que convierte una caída en un evento potencialmente grave. Y aquí es donde la pérdida muscular y la fragilidad ósea se encuentran. Menos músculo significa menos protección para los huesos. Menor equilibrio significa mayor riesgo de impacto. Por eso, uno de los grandes puntos de inflexión a esta edad es la prevención de caídas. No se trata solo de evitar accidentes, sino de preservar independencia. Al mismo tiempo, el sistema nervioso experimenta cambios en la velocidad de conducción. Las señales eléctricas que viajan por los nervios pueden hacerlo con menor rapidez. Esto no significa necesariamente deterioro cognitivo, sino una leve disminución en los reflejos. La respuesta ante un estímulo inesperado puede tardar fracciones de segundo más. Y esas fracciones, en determinadas circunstancias, marcan la diferencia. Pero existe un aspecto menos visible y profundamente humano en todo esto. La relación psicológica con el propio cuerpo cambia. Muchas personas a los 80 comienzan a escuchar su cuerpo con mayor atención. Dolencias que antes ignoraban, ahora reciben cuidado. Aparece una conciencia corporal más fina. Y aunque el cuerpo puede estar más lento, la conexión con él suele ser más sabia. También se observa un fenómeno interesante en la percepción del esfuerzo. Actividades que antes parecían insignificantes, ahora requieren planificación. Sin embargo, esa misma planificación puede generar una sensación de logro más profunda. Hay un valor distinto en cada movimiento consciente. A nivel respiratorio, la capacidad pulmonar también disminuye gradualmente. Los pulmones pierden algo de elasticidad. El intercambio gaseoso puede ser menos eficiente. Esto puede traducirse en menor tolerancia a esfuerzos prolongados. Pero nuevamente, el entrenamiento respiratorio y la actividad moderada pueden marcar diferencias significativas. Cumplir 80 años implica aceptar que la reserva fisiológica ya no es la misma. La capacidad de recuperarse de un estrés físico intenso es menor. Pero aceptar no significa resignarse. Significa adaptar la estrategia. Cambiar intensidad por inteligencia. Cambiar velocidad por precisión. En la siguiente parte, exploraremos un cambio aún más profundo, y muchas veces más temido. Lo que ocurre en el cerebro al cumplir 80 años, y por qué la realidad es muy distinta a los mitos que circulan. Al cumplir 80 años, el tercer gran cambio inevitable ocurre en el órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano, el cerebro. Y aquí es donde el miedo suele aparecer con más fuerza. Muchas personas asocian automáticamente esta edad con pérdida de memoria, confusión o deterioro cognitivo severo. Pero la realidad es mucho más matizada, y entenderla cambia por completo la forma en que se vive esta etapa. Primero, es cierto que el cerebro experimenta transformaciones estructurales. El volumen cerebral total puede disminuir ligeramente con el paso del tiempo, especialmente en áreas relacionadas con la memoria episódica y la velocidad de procesamiento. Las conexiones sinápticas pueden reducirse si no se estimulan activamente. La velocidad con la que se procesa información nueva puede ser menor que décadas atrás. Esto significa que aprender algo completamente nuevo puede requerir más repeticiones. Recordar nombres recientes puede tomar unos segundos adicionales. Pero aquí está el contraste que casi nunca se menciona. Mientras ciertas funciones disminuyen,
otras se fortalecen. La inteligencia cristalizada, esa que depende de la experiencia acumulada, el vocabulario, la comprensión profunda de la vida, suele mantenerse estable e incluso mejorar. A los 80 años, muchas personas poseen una capacidad de análisis emocional y contextual que simplemente no existía en su juventud. La rapidez puede bajar, pero la profundidad aumenta. Sin embargo, el cerebro a esta edad se vuelve más sensible a ciertos factores externos. El sueño fragmentado, la deshidratación, infecciones leves o cambios bruscos en la medicación pueden afectar temporalmente la claridad mental. Lo que en una persona joven apenas generaría molestia, en un adulto de 80 puede provocar confusión transitoria. Y este es un punto crucial. No todo episodio de desorientación es demencia. Muchas veces es una respuesta fisiológica a un desequilibrio reversible. Otro cambio importante ocurre en los neurotransmisores. Sustancias como la dopamina y la serotonina pueden fluctuar con mayor facilidad. Esto influye en la motivación, el estado de ánimo y la energía mental. Algunas personas pueden sentirse más introspectivas, otras más sensibles emocionalmente. Pero también se observa algo interesante. La regulación emocional tiende a ser más estable en quienes han desarrollado resiliencia a lo largo de su vida. El cerebro de una persona de 80 años no es un cerebro defectuoso. Es un cerebro adaptado a 8 décadas de experiencias. Ha aprendido a priorizar. De hecho, investigaciones en neurociencia muestran que los adultos mayores suelen enfocarse más en información emocionalmente significativa y descartar lo trivial. Esto explica por qué pueden olvidar detalles superficiales, pero recordar con claridad conversaciones importantes o momentos significativos. Ahora bien, existe una realidad que no se puede ignorar. El riesgo de enfermedades neurodegenerativas aumenta con la edad. No todas las personas las desarrollan, pero la probabilidad es mayor que a los 60. Y aquí es donde la prevención y la estimulación cognitiva cobran relevancia. El cerebro mantiene plasticidad incluso a edades avanzadas. Puede crear nuevas conexiones si se le desafía adecuadamente. Aprender un idioma, tocar un instrumento, leer con regularidad, mantener conversaciones estimulantes, resolver problemas lógicos, todo esto contribuye a mantener activa la red neuronal. El aislamiento social, en cambio, acelera el deterioro cognitivo. Y este es un punto delicado a los 80. El círculo social suele reducirse, y con él las oportunidades de estimulación intelectual espontánea. Además, la percepción del propio envejecimiento influye directamente en el rendimiento mental. Estudios han demostrado que las personas mayores que internalizan estereotipos negativos sobre la vejez tienden a mostrar peor desempeño en pruebas cognitivas. En cambio, quienes ven esta etapa como una fase de sabiduría y adaptación muestran mejores resultados. La mente no solo se deteriora por biología, también responde a creencias. Hay otro fenómeno profundo que aparece con frecuencia a los 80 años: la revisión de vida. El cerebro comienza naturalmente a integrar recuerdos, a reinterpretar decisiones pasadas, a buscar coherencia en la historia personal. No es casualidad que muchas personas mayores compartan anécdotas con mayor frecuencia. Es un proceso neurológico y psicológico de integración. El pasado adquiere nuevo significado. Y mientras algunos temen olvidar, otros descubren algo inesperado: una claridad selectiva. Se vuelven menos tolerantes a lo superficial, más enfocados en conversaciones auténticas, más conscientes del valor del tiempo. La distracción pierde atractivo, la esencia gana protagonismo. Sin embargo, la energía mental no es ilimitada. A los 80, la fatiga cognitiva puede aparecer más rápido. Conversaciones largas o entornos muy estimulantes pueden resultar agotadores. Esto no implica incapacidad, sino una reserva más limitada. Administrar esa energía se vuelve esencial. Dormir adecuadamente, mantener actividad física moderada,
y una nutrición equilibrada influye directamente en el cerebro. La salud cerebral ya no puede separarse del resto del cuerpo. Todo está conectado. Cumplir 80 años implica aceptar que la mente cambia, pero no necesariamente empeora. Se transforma, pierde velocidad, gana perspectiva, reduce impulsividad, aumenta discernimiento, se vuelve más selectiva, más reflexiva. En la siguiente parte exploraremos un cuarto cambio inevitable, quizás el más silencioso de todos, la transformación emocional y social que redefine la identidad a esta edad. Al cumplir 80 años, el cuarto gran cambio inevitable no se mide con análisis de sangre ni aparece en una resonancia magnética. Es más silencioso, más profundo y para muchos más determinante que cualquier transformación física. La redefinición de la identidad y del lugar que se ocupa en el mundo. Durante décadas, la identidad estuvo ligada a roles claros: profesión, maternidad o paternidad, proyectos, responsabilidades, rutinas. Había horarios que cumplir y personas que dependían directamente de cada decisión. Pero a los 80, muchos de esos roles se han transformado o desaparecido. La jubilación ocurrió hace años. Los hijos construyeron sus propias vidas. El entorno social cambió. Y entonces surge una pregunta inevitable, aunque a veces no se formule en voz alta: ¿quién soy ahora? Este proceso puede vivirse de dos maneras muy distintas. Para algunos, representa una pérdida. Para otros, una liberación. Y la diferencia no siempre depende de las circunstancias externas, sino de la narrativa interna que cada persona construye sobre su propia historia. Uno de los fenómenos más frecuentes a esta edad es la reducción del círculo social. No por falta de interés, sino por el paso natural del tiempo. Amigos de juventud ya no están. Hermanos, parejas o compañeros de trabajo pueden haber fallecido. Las reuniones se vuelven menos numerosas. El teléfono suena menos. Y aunque la familia cercana pueda estar presente, la red horizontal de pares se estrecha. Aquí aparece un contraste poderoso. Mientras el mundo exterior puede volverse más pequeño, el mundo interior puede volverse más vasto. Muchas personas desarrollan una profundidad emocional que no habían explorado antes. Se reconcilian con episodios pasados, perdonan antiguas heridas, comprenden decisiones que antes juzgaban con dureza. Es como si la perspectiva de 8 décadas ofreciera una vista panorámica imposible de obtener en la mitad del camino. Sin embargo, también es cierto que la soledad puede intensificarse si no se gestiona conscientemente. Y la soledad no es simplemente estar solo. A los 80, la necesidad de sentirse útil y valorado sigue siendo tan fuerte como a cualquier otra edad. El ser humano no pierde el deseo de significado. De hecho, estudios en psicología del envejecimiento muestran que el sentido de propósito es uno de los factores más protectores para la salud física y mental en edades avanzadas. No importa si ese propósito es cuidar plantas, escribir memorias, acompañar a un nieto con tareas escolares o participar en actividades comunitarias. Lo que importa es sentir que todavía se contribuye de alguna manera. Otro cambio emocional relevante es la relación con el tiempo. A los 80, el futuro se percibe de forma diferente. No necesariamente con miedo, pero sí con mayor conciencia de finitud. Esto puede generar ansiedad en algunos, pero en otros, produce una claridad extraordinaria. Las prioridades se simplifican. Los conflictos innecesarios pierden sentido. Las discusiones triviales se vuelven irrelevantes. También ocurre algo interesante con la comparación social. En etapas anteriores, era común medirse frente a colegas, vecinos o familiares. A los 80, esa comparación tiende a disminuir. La competencia cede espacio a la contemplación. Hay menos necesidad de demostrar y más interés en comprender. La espiritualidad, independientemente de la religión, suele cobrar mayor protagonismo.
no siempre como práctica formal, sino como reflexión profunda sobre la vida, la trascendencia y el legado. Las preguntas existenciales que quizás se postergaron durante años, emergen con naturalidad. Y lejos de ser señales de debilidad, estas reflexiones pueden aportar serenidad. Sin embargo, no todo es calma. También pueden aparecer duelos acumulados, no solo por personas, sino por etapas cerradas, capacidades perdidas o sueños que no se concretaron. A los 80, el balance vital es casi inevitable. Y ese balance puede generar orgullo o arrepentimiento, según cómo se interprete. Aquí es donde la narrativa personal adquiere un poder inmenso. Dos personas con historias similares pueden vivir esta etapa de manera opuesta. Una puede enfocarse en pérdidas, la otra en aprendizajes. Y esa diferencia influye incluso en marcadores biológicos como el estrés y la inflamación. El entorno social también cambia la manera en que la persona se percibe a sí misma. Si se le trata como frágil, puede comenzar a actuar como tal. Si se le reconoce como sabia y capaz, esa percepción fortalece su autoestima. La identidad a los 80 no es estática, sigue moldeándose según la interacción con el entorno. Hay además una transformación en la tolerancia al ruido emocional. Dramas innecesarios cansan más. La paciencia para conflictos repetitivos disminuye, pero aumenta la capacidad de escuchar con profundidad cuando algo realmente importa. Y en medio de todo esto, surge un elemento clave, la aceptación. No resignación, sino aceptación consciente. Reconocer límites físicos, sin permitir que definan el valor personal. Entender que la velocidad ya no es la misma, pero que la experiencia acumulada es un activo invaluable. Cumplir 80 años no significa desaparecer socialmente. Significa redefinirse, ajustar el enfoque, pasar de construir hacia afuera a integrar hacia adentro. Es una etapa donde la identidad se simplifica, pero no se reduce, se depura. En la última parte, abordaremos las dos transformaciones finales que completan este panorama: la relación con la salud futura y el legado que inevitablemente comienza a tomar forma a esta edad. Al cumplir 80 años, las dos últimas transformaciones inevitables se entrelazan de forma silenciosa: la relación con la propia vulnerabilidad y la conciencia del legado. La salud deja de sentirse garantizada y pasa a percibirse como un equilibrio delicado que requiere atención constante. Cada chequeo médico adquiere más significado. Cada síntoma nuevo invita a escuchar el cuerpo con respeto. No es vivir con miedo, es vivir con conciencia. Al mismo tiempo, surge una pregunta profunda: ¿qué quedará de mí? El legado ya no se mide en bienes materiales, sino en huellas emocionales, en valores transmitidos, en historias compartidas, en enseñanzas que permanecerán cuando la voz se apague. Y aquí está la verdad final. Cumplir 80 no es el final de la vida, es la etapa donde todo cobra sentido.